Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es David Enríquez, quien nos va a estar hablando de todo su amor y pasión por la literatura, al mismo tiempo de algunos de sus libros y de los proyectos que lleva a cabo. Su semblanza también ya aparece en Instagram, pero la vuelvo a compartir. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM y tomó un diplomado en corrección profesional de estilo en PEAC. Es editor y escritor. Lleva 14 años como editor, corrector de estilo y redactor en el proyecto cultural Ayon.mx. 3 años como asesor y editor de proyectos literarios independientes. Más de 20 años como escritor de narrativa. Entre sus libros publicados están Relatos Insólitos de 2021, Instantes Compartidos en 2022 y Realidad Virtual en 2024. Sus intereses son la difusión amplia y profesional de textos académicos y de relevancia cultural, brindar guía y ayuda profesional a las personas que escriben de manera independiente y el desarrollo de una narrativa original y propositiva mediante un estilo ameno. Su papá es saxofonista, formado en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México, y su mamá estudió lengua y literatura hispánica. Ella fue una gran literata, pero nunca editó su narrativa, y por lo tanto los únicos que disfrutaron de su trabajo fueron sus familiares. A la postre, supone que estos hechos explican su amor por el arte, específicamente por las letras, y también que en la actualidad se dedique a editar y ayudar a publicar la obra de personas talentosas que escriben de manera independiente. Por su parte, ha desarrollado la narrativa desde que tiene memoria. Podría decirse que es muy consciente de las horas de estudio y ejercicio que requiere la conquista de un estilo artístico, pues sabe que escribir poesía, cuento o novela es hacer arte, el arte literario tan desvalorizado por quienes lo practican, creyendo que estas creaciones deben surgir solo de la inspiración libre. No obstante, ¿quién acudiría al concierto de alguien que no ha estudiado música por su cuenta ni en una escuela, y que tampoco ha ensayado ni un día porque piensa que estudiar y ensayar son cosas malas o innecesarias? Considera que casi toda la gente acepta con facilidad que un músico, un pintor y un bailarín tengan conocimientos técnicos de su arte y que practiquen hasta el cansancio en pos de esa destreza que los demás eventualmente han de admirar en una galería, un auditorio o un teatro. Asimismo, opina que es demasiada la gente que trata a la literatura como algo diferente, más parecido a un hobby o un milagro proveniente de las musas. Por tales motivos, le apasiona investigar técnicas y apropiárselas mediante ejercicio constante, y procediendo así, ha generado una narrativa que le parece identificable, aunque se encuentra siempre en movimiento. Esto le ha llevado por un camino sinuoso a través del microrrelato, el cuento y la novela, habiendo abordado subgéneros como el horror, la ciencia ficción y el relato filosófico. Y hasta a él le extraña que actualmente escriba de manera realista acerca de personajes que viven historias de amor. Entre sus relatos recientemente publicados en Revista Ayon están Un cuento de amor, El basilisco y El profesor Gato. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, David. Es de verdad un lujo y un honor contar con tu presencia. Tú, como bien dices en tu semblanza, has ayudado a muchos. Entonces, qué mejor que ahorita también tú nos puedas compartir todo ese talento que tienes y que no solo estás como editor, sino también escribes tus propias historias. Em, la primera pregunta que tenemos para ti el día de hoy es cómo podrías definir la literatura y la poesía desde tu experiencia, no solo como escritor y poeta, sino como editor. Ok, bueno, primero gracias por invitarme a este magnífico espacio. Eh, y pues respecto a tu pregunta, puedo comentarte lo siguiente. ¿Cómo, cómo definir la literatura para mí? La literatura en mi vida ha representado muchas cosas, pero en primera instancia es un gran entretenimiento, porque al final de cada día yo disfruto leyendo algo que me guste y esta es una manera que encuentro para pues relajarme y llevar a cabo cada jornada. También considero que la literatura es una vía hacia la belleza,
porque sin letras mi vida y la de tantas personas sería más simple. También actualmente, afortunadamente, la literatura para mí representa trabajo remunerado, porque hoy realizo actividades editoriales que son mi sustento. Y por otra parte, desde hace mucho tiempo, la literatura es un vínculo que tengo con personas a quienes aprecio. Como mencionaste, mi mamá, una gran literata, fue quien me introdujo en el mundo de las letras, quien despertó en mí el amor por los libros. Entonces, pues escuchándola a ella, leer para mí, para mis hermanos, los clásicos, pues fue algo que se quedó conmigo para siempre y me permitió generar con mi mamá un vínculo que tenía este elemento como clave, la literatura. Y finalmente diría que la literatura en mi vida representa hasta terapia psicológica, ¿tú crees? Porque, bueno, actualmente escribo los fines de semana, mi horario así me lo permite. Entonces, redactar para mí los sábados, domingos, me llena de energía y me da sosiego y es lo que me permite emprender una nueva semana laboral. Entonces, pues toda esta gama de funciones realiza la literatura en mi vida. Y fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en que a veces no solo nos sirve para sacar todos los pensamientos que tenemos, sino también para ir sanando nuestro interior. Creo que la literatura, la poesía, precisamente buscan que vayamos hacia adentro y de allí expresemos toda esa luz o toda esa oscuridad o esos claroscuros que hay en Sí. el ser humano, porque vivimos todas las emociones de una manera u otra y a través de la palabra es que les podemos dar como sentido y una nueva revaloración y resignificado. Me gustaría que ahora nos pudieras contar qué es lo que más te fascina en el momento de escribir y qué es lo que podrías contarnos al respecto de la edición. ¿Qué Mm, aporta la edición actualmente en un mundo donde a veces uno pensaría, bueno, sí se valora como bien decías en tus semblanzas, se valora este tipo de arte, pero a veces otros quedan como de lado. En este mm, caso, ¿por qué es importante la edición en la actualidad? ok. Bueno, describir me gusta que es un proceso artístico que con muy poco te permite absolutamente todo. Así es como yo lo veo, al punto de ser insondable. Y claro, todas las artes conducen a lo insondable, porque la naturaleza humana lo es. Pero en el caso de la literatura, únicamente se requiere plasmar caracteres sobre una hoja en blanco para generar universos y mundos amplísimos, toda la gama de las emociones humanas, cualquier experiencia posible, y eso es lo que me fascina de escribir, sus infinitas posibilidades. Por otra parte, lo que me fascina de ser editor es que mediante esta labor puedo conocer el trabajo artístico literario de mucha gente y además ayudarles a lograr sus metas en el ámbito de las letras, cosa que no es fácil en soledad, acompañándolos así en procesos que me permiten ver, por lo cual estoy muy agradecido, todas las horas de esfuerzo intelectual y físico, la delicadeza, el amor que han puesto en sus obras, además de los sacrificios que conlleva hacer cualquier arte. Eh, Podría decir que empatizo con estas personas y por eso me encanta ser su editor. Y Además, respecto a... un excelente editor, porque aparte ustedes como proyecto en el que tú estás ahorita de Ion, te brindan ese apoyo, te están escuchando, te comparten sus ideas, qué cambios deben de proceder y si estás de acuerdo, ¿no? Entonces, eso no lo hace cualquiera y eso se agradece infinitamente. Y yo se los agradezco. He tenido esa oportunidad de que ustedes me editen y ha sido una experiencia extraordinaria que yo agradezco infinitamente.
¿Ibas a comentar algo más? Bu no, adelante. Entonces, ¿cómo descubres que son tus grandes pasiones? ¿En qué momento te das cuenta de que sí, o sea, tu mami tuvo mucho que ver en que eligieras este camino, pero qué más también te llevó a decir, lo quiero para el resto de mi vida y quiero vivir de ello? Mm, okey. Yo descubrí que escribir es mi pasión yo creo que desde que iba en la primaria, desde muy pequeño. En ese entonces me metí a un concurso de cuento y lo gané, y eso me motivó un montón. Más tarde, en la preparatoria, ingresé a otros concursos en los cuales también gané el primer lugar, primero a nivel regional, luego a nivel estatal, y en ese punto comencé a escribir, como dicen, en serio, practicando técnicas, experimentando con todas las formas y estructuras de cuya existencia me enteraba leyendo, y así sigo hasta hoy. Así es como comenzó esto. Eh, no sé si te parece bien que me brindes el honor de leer uno de tus, pues yo lo diría como, yo diría que es como estos instantes compartidos de los que nos hablabas, pero que son entre relatos, reflexiones, es una fusión de ambos, porque vas, o sea, no hay como tal personajes, pero Ujú. sí nos estás diciendo muchas cosas en ellos. Em, y bueno, me gustaría que, bueno, sí, sí me permites. Claro, claro, adelante, es un honor. Instante compartido. El honor es mío. A ti que sostienes esto con la mirada, de algún modo leyendo mi voz, te saludo. Suena complicado, pero es simple. Estás leyendo mi voz, la tonalidad y el acento, o la ausencia de ellos. Bueno, eso lo pone tu imaginación. Lo peculiar es que no estoy ahí, en esa habitación, y tú no estás aquí en mi cuarto. En este momento simplemente escribo mientras nadie lee, y mira que nadie escribe mientras lees tú. No pertenecemos al tiempo ajeno, y sin embargo, he aquí un cruce de realidades, pues te aseguro que hago lo que miras, el código que decodificas. En la mesa, delante de mí, hay una taza con café caliente, unos audífonos, la máquina de escribir. Afuera, el viento corre muy raudo y a lo lejos las aves cantan por el ocaso. ¿Lo ves? Mi escritura y tu lectura nos acercan tanto que casi puedo sentir que escucharé tu voz si aclaras la garganta para decir. Y bueno, ahí se detiene, empieza charcos, pero te va llevando la lectura y es algo que no se logra fácilmente. Me gustaría que nos comentaras cómo nace Instantes Compartidos, por qué intitularlo así y cómo los definirías. Yo ya dije mi visión, pero ¿tú cómo los ves? Ok, gracias por leer ese fragmento, qué agradable. Em, bueno, en algún momento yo no sabía cómo titular esta literatura. Otra idea que tenía para nombrarla era llamarla ontoliteratura, porque a mi parecer, cuando uno escribe, se pone allí, de cierta manera te transportas al texto, porque si lo analicemos profundamente, realmente no hay mucha diferencia entre lo que es un yo como discurso y lo que es una obra literaria. Finalmente, considero que los linderos entre estas realidades en el texto se difuminan y quizás hasta se pierden, al punto que me descubro, y eso pretendo plasmar en estos textos, completamente fundido en la página y como tal, pues me revelo allí, ¿no? Revelo una voz que dice, hey, aquí estoy, y de hecho interpela o apela a la atención de quien la lea, porque quien lee las creaciones literarias, la narrativa, también se vierte allí. Mediante la lectura también ocurre que alguien más se vuelca al papel y de esta manera
hay dos realidades sobrepuestas. Entre la escritura y la lectura ocurre esto. Finalmente podríamos decir que hay dos yo allí que finalmente, en mi opinión, dejan de ser el autor y el lector para convertirse en seres lingüísticos, seres literarios, y a la postre, incluso el autor y el lector contemplan este fenómeno delante de ellos. Es decir, yo, David Enríquez, ya no soy lo que está allí en el papel. Eso cobra autonomía, es independiente de mí. Y este fenómeno me parece de lo más interesante y quise explorarlo cuanto pude en la obra que compartí contigo. Y de cierta manera he explorado las posibilidades que permite este tipo de construcción de la narrativa y de construcción filosófica del yo en el texto creativo, cuanto he podido, ¿no? He tratado de explorar esto. Ahora, ¿por qué te interesó la corrección de estilo? Porque es otro mundo completamente distinto, pero muy bello, porque es donde al lenguaje le vas dando la calidad que merece y vas cuidando esos detalles mínimos que a veces se pueden pasar, pero que son muy importantes porque hacen que algo tenga o no el significado que se quiere, el sentido que se le debe de dar, o que se pierda completamente lo que se está diciendo y bueno, que no sé, puede ser algo vanguardista, pero si no es la idea, pues sí puede causar dificultad para entenderse. Estoy de acuerdo. La corrección de estilo también es algo muy importante en mi consideración y bueno, para mí todo en cuanto a corrección de estilo comenzó con ese familiar que te dice, oye, a ti te gusta escribir, ¿verdad? Fíjate que hice un libro y quiero que lo revises. En mi trayectoria a mucha gente dedicada a la corrección de estilo le ha pasado esta misma experiencia y han comenzado a hacer revisión porque un amigo o alguien de su familia, viendo que simplemente les gusta la literatura, les pidió que revisaran su obra. Desde luego que a quienes nos enamora la corrección porque es una actividad muy bonita, esta labor nos atrapa y no suelta. 2 décadas después descubrimos que continuamos haciéndola, ¿no? Como consecuencia, en la actualidad ofrezco de manera profesional servicios de clínica de textos, informe de lectura, taller de escritura y edición de obras, y no creo que sea exagerado decir que para mí la corrección de estilo es la piedra angular de todas estas actividades. Ahora, ¿qué ha significado para ti formar parte del proyecto Ion MX y ser asesor de proyectos literarios independientes? Mm. Bueno, el proyecto, siendo un proyecto de difusión cultural IONMX, mediante el cual mis colegas y yo posibilitamos que personas de todo el mundo den a conocer sus investigaciones y creaciones literarias, formar parte de ello le da un sentido social a mi perfil, porque teniendo una formación profesional en filosofía, si percibo cierta cuestión estética o política o epistemológica o ética que me parezca importante, mediante IONMX soy capaz de abrir un espacio de diálogo en torno a ello, de modo que eventualmente me veo rodeado de voces o perspectivas que tienen algo que decir al respecto y de los cuales de hecho acabo aprendiendo y por supuesto también consigo que aquello que yo sé no se quede solo en mí. Bueno, y por su parte, ser asesor de proyectos literarios independientes es algo que establecí apenas recientemente, pero que en realidad surgió de la interacción con clientes a lo largo de años, porque al dar clínicas y talleres o al hacer correcciones, informes, edición de obras, es muy práctico organizar reuniones virtuales como esta. Y también es común que
aunque el trabajo por el que me contrataron, digamos, es corrección de estilo, acabemos platicando de posibilidades de edición y de marketing literario, de figuras retóricas y técnicas de escritura, de estructura narrativa y construcción de personajes, entre otras cuestiones que por las características de los trabajos que me presentan o porque me las preguntan directamente, es difícil no comentar. Entonces, siendo esa la situación, decidí crear el servicio de asesoría de proyectos, el cual ofrezco de manera completamente gratuita, para extender planes de trabajo más ordenados y mejor dirigidos a las personas que tienen este tipo de dudas, quienes posteriormente pueden comenzar un proceso de trabajo conmigo, convirtiéndose en mis clientes. Y además, a los que recuerdo que a los que son publicados, son seleccionados y publicados en Revista Ion, también les brindan descuentos para determinadas, ¿cómo decirles? Determinados servicios que ustedes brindan. ¿Nos puedes ampliar un poco al respecto? Sí, claro. En Ion MX, siendo su fundamento el altruismo, hacemos difusión cultural con buen posicionamiento mediante una plataforma profesional, de manera completamente gratuita. Todos los contenidos en Ion son accesibles de forma directa y nada media que los escritores y las escritoras de cualquier parte del mundo puedan estar allí, salvo pues la originalidad y valor de su trabajo. Sin embargo, de manera análoga a esta labor, los editores de Ion MX desarrollamos actividades extra, por llamarlas así, servicios extra de edición de obras literarias, taller de escritura, clínica de textos, informe de lectura, corrección de estilo, para quienes quieran un poco más, porque pues resulta que tienen sus obras más extensas que quieren editar, y por estos servicios sí tenemos costos establecidos, que son los estandarizados en la región latinoamericana, pero además ofrecemos descuentos para aquellos que ya llegaron a publicar un texto en Ion MX. También tenemos descuentos para profesores y profesoras alrededor del Día del Maestro. También tenemos descuentos para mujeres en general, que son aplicados en marzo, y pues de esta manera tratamos de facilitar cuanto podamos a las personas que hacen este tipo de labor, porque pues para nosotros es lo que hace falta en esta sociedad, la reflexión, la creación artística, y ello es parte de nuestros principios, y por eso hacemos todo cuanto podemos para ayudar a las personas interesadas en esto y ayudarnos a nosotros también a continuar con el proyecto, eh, llevándolos a la publicación. ¿Cómo permea tu obra literaria la filosofía? Ya nos expresabas un poco que, por ejemplo, en Instantes Compartidos lo veías como la ontoliteratura. Sí. Entonces, de esa manera, ¿qué autores tú consideras que están em, allí presentes de alguna manera, que han dejado esa huella en ti y que se ven reflejados como en un espejo em, en tu obra? Pues sí, hay muchos autores importantes en mi experiencia personal que han marcado mi labor. Em, Así enseguida puedo mencionar la obra de Thomas Mann. A mí me gusta mucho lo que escribe Thomas Mann, me parece impresionante la cantidad de belleza que pudo capturar en sus páginas. Y además ese modo disruptivo que tiene de presentar ciertas imágenes cuando uno no se las espera. Eso me encanta de él. Me gusta también lo que hace Hermann Hesse al pintar paisajes. Admiro mucho la capacidad que tiene Hesse de hacer paisajes, porque uno puede
sentir el perfume de las flores cuando te está describiendo la montaña o lo que sea que esté viendo a través de la ventana. Y por supuesto, la gama emocional de sus personajes es impresionante. Otro que en sentido estructural, narratológico, a mí me hace alucinar es Fernando Pessoa. Él tiene la cualidad de, bueno, pues está la cuestión de los heterónimos, ¿no? No tiene una identidad por allí, me ha afectado mucho. Porque todos somos muchos yo. Pessoa le puso el punto a la I en ese aspecto. Pero también está él de pronto viendo por la ventana y eh, pues parece estar situado en una silla delante de su cuaderno y todo parece muy común hasta que su perspectiva de pronto va un poco más lejos y empieza a perderse por las calles y en ese punto dices, ah, caray, ya desarticuló incluso al cuerpo, a la ubicación del cuerpo y deviene en mente, en imaginación, en devaneo artístico, mezclándose con ello. Eso me parece muy impresionante de Pessoa y bueno, pues es a quienes puedo mencionar así a bote pronto. Quizá también me gusta mucho Josephine Johnson. Leí una obra de ella que se llama Ahora en noviembre, recientemente, y qué bonito escribe, cómo me gusta ese tipo de literatura, de la crisis del 29, como John Steinbeck también, son impresionantes. De ellos, por ejemplo, he aprendido mucho a hacer pausas en la narración de las acciones y darle espacio a momentos de paisaje, puro paisaje. Igual que hace Tolkien cuando describe la Tierra Media, él también hace mucho eso, hace una pausa en la acción y de pronto te da un bosque, una montaña, un campo, y no son apresurados al describir las minucias de ese escenario que están viendo, y eso me parece fascinante también. Esas descripciones que a veces no son tan sencillas de hacer y ellos lo consiguen y te logran transportar a ese lugar, como en las novelas realistas que también se detenían en los mínimos detalles de todo lo que había alrededor, el Sí, ambiente, todo, toda la atmósfera. sí. Em, Tú tienes un libro que se intitula Realidad Virtual. Me Mm, gustaría que entonces nos hablaras de cuán importante es la realidad virtual en el ámbito literario y qué, filosófico. qué interesante pregunta. La realidad virtual para mí es toda la realidad, porque me parece muy curioso que se haga una distinción entre realidad virtual y realidad no virtual. Eh, es como la inteligencia artificial. Se dice, hay inteligencia artificial y entonces yo pienso, ¿hay acaso inteligencia natural? Em, son cuestiones que si son seguidas, acaban conduciéndote a una difuminación de sus fronteras. La inteligencia finalmente es una cuestión, en mi opinión, universal, producto de la imaginación, de la estimulación de nuestras mentes y lo mismo es la realidad. Me parece que la realidad es un constructo que va cambiando. Los paradigmas sociales, los paradigmas científicos demuestran que nuestra percepción de la realidad es algo mutable, es algo cambiante, que época tras época se transforma en otra cosa. Y solemos olvidar esto. No prestamos toda la atención o la atención suficiente, diría, a básicamente
la ficción que representa la vida humana, la realidad que hemos creado, tal cual se crea una novela, como se crea una obra literaria, así allá afuera. Estamos entre un montón de conceptos, entre un montón de ideas, entre un montón de paradigmas que a veces creemos reales, creemos como objetivos externos a nuestra imaginación, y yo opino que no es así. Yo creo que todo es imaginario, ya lo han señalado muchos autores en filosofía, y yo estoy de acuerdo con ellos. Entonces, al, volviendo a la literatura, al hacer una obra literaria, no pienso que se esté haciendo algo diferente respecto a cuando pensamos en nuestras propias personas o somos simplemente caminando por la calle. Eh, y este es un intersticio entre esas realidades en el cual yo me quiero incrustar, y a partir del cual dilato un poco la literatura que hago, ¿no? De allí la obra que mencionas, Realidad Virtual, en la cual básicamente tenemos a una joven que está terminando la carrera, que se debate entre filosofía y letras, eh, como labor profesional, eh, quien, digámoslo así, profundiza tanto en ello que acaba dejando de ver la diferencia entre la realidad y la ficción, eh, y a través de su literatura genera un mundo en el cual quizá llega a perderse. Muy bien, nos dejas con el ánimo de querer saber más y eso es fabuloso. Me gustaría compartirles ahora uno de tus ontotextos, que se intitula La mar. Todas las palabras son superfluas, ninguna alcanza a decir lo que pretende y sin embargo, henos aquí, sosteniendo este jarrón de dos asas. Múltiples momentos, quizá divergentes entre sí, acontecen a la vez y en el caos nada significa algo. No plantean algo fijo y estable las expresiones humanas. Tal vez sea mejor afirmar, la palabra está cruzada por la perspectiva y siempre genera una diferencia, aunque ella permanezca igual cada ocasión que la miras. Llegan tus versos, tus estrofas. ¿Y luego qué? Un barco a la deriva, entre incontables navíos. Nos caracteriza el mar, inabarcable pero unitario. No deseo comunicar una verdad, sino esta sospecha. Vamos siempre así, flotando en la incertidumbre. ¡Qué bello! O sea, es que, ¿cómo, cómo logras captar esos instantes? Literal, son instantes. Em, y la maravilla de allí es que también nos remites a, bueno, a mí me llevaste a pensar también, no sé si lo pronuncie bien, si no, por favor, corrígeme, a Deleuze, ¿Mm? ¿sí? Sí, Em, Ángeles. porque nos habla precisamente de eso, ¿no? De la verdad que, bueno, no hay como tal verdad ni falsedad, sino como la veracidad, el engaño, y al mismo tiempo ese camino donde eh, el presente según, bueno, no sé, tú ahí háblanos al respecto. Deleuze es ahorita uno de los autores que ustedes están retomando en su convocatoria número 66. Sí. Entonces, es importante que también nos hables un poquito de él para que sepamos por dónde abordarlo desde la poesía, desde el ensayo, desde la reflexión, desde lo Mm, académico. Em, yo ahí lo veo muy presente, por mm, el mundo que está siempre en movimiento y que siempre es como una transformación el devenir y el presente siendo presente, pasado y futuro al mismo tiempo, como que capta la esencia de la vida. Pero no sé, yo luego no lo expreso correctamente. Tú, por favor, ayúdanos a dilucidar mejor este concepto y todo lo que plantea Deleuze.
Ok, pues gracias por esta oportunidad de hablar de Deleuze, es algo que siempre es gustoso. Eh, Consideramos que en Ayón, que Deleuze es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, diríamos sin duda alguna. Eh, y yo creo que nos afecta como filósofos y también como creadores de arte literario. Definitivamente era un pensador que pues hablaba de estratos porosos que se atraviesan entre sí, o que son atravesados por la experiencia. Eh, Él también hablaba del cuerpo sin órganos, que, pues, o la máquina deseante, que son ideas o el rizoma, que dan cuenta de la multiplicidad, de la multivocidad, más allá de una época en la cual los discursos pretendían ser unívocos y decir una sola verdad. Deleuze se desarrolla en un ambiente filosófico en el cual la perspectiva es la regente de la realidad y lo acepta con cada una de sus letras y lo desarrolla de manera magistral, admirable en su teoría filosófica, que más que teoría es una vida filosófica. Pensar que Deleuze tiene una teoría suena demasiado rígido. No creo que él estuviera allí. Eh, yo lo entiendo como alguien que hacía reflexión profunda de la realidad y que pretendía elaborar, antes que una teoría, una perspectiva rica y variada y cambiante, además, de los temas que abordaba, que pues bueno, le gustaba el cine, pero también la literatura, eh, o autores tremendos como Nietzsche, Spinoza, Kant, y a partir de ello nos deja una serie de conceptos, imágenes para pensar la época contemporánea, que aunque parecen fragmentarios, precisamente por eso eh, son precisos, eh, porque, a mi entender, ¿no? Porque hablan de la realidad, enfatizando esta cuestión de la perspectiva antes que de una visión total. Eso es algo que me gusta mucho de Deleuze. Básicamente es un filósofo que permite la alteridad y la multiplicidad de pensamientos, de perspectivas, teorías, artes. Eh, y por eso mismo, digo, yo lo estoy diciendo, barruntando aquí de manera por demás superflua, pero pues por ello lo consideramos importante, eh, y pensamos que permite eh, la expresión de una manera única, especial, y por ello generamos la convocatoria de textos, ya sea reflexivos o creativos, en torno a la obra y la vida y el pensamiento de Deleuze, para que pues todas las personas interesadas en redactar al respecto encuentren ese espacio de diálogo que te comentaba hace un momento en Ayun MX, y puedan encontrar además otras perspectivas de contemporáneos que estamos reflexionando en torno a ello. Aquí, en pocas palabras, que estamos reduciéndolo absolutamente, completamente, pero para que quede un poquito más claro, todo lo que nos has dicho es, no hay una verdad absoluta, sino distintas verdades Sí, desde la perspectiva de Deleuze. sí. Ahora, cambiando completamente de tema, pero no demasiado, ¿qué es lo que disfrutas más del microrrelato que a veces a lo mejor no brinda la novela y tampoco el cuento? Mm, qué interesante pregunta. Del microrrelato me gusta el impacto inmediato que suele generar, porque con un microrrelato puedes plasmar de manera muy intensa una imagen, una sensación, un concepto,
y hasta un argumento puede ser comprimido dentro de sus márgenes sin comprometer su congruencia y más bien exponiéndola. Por esto, un ejercicio que he recomendado a muchos escritores es que antes de comenzar la realización de una novela o un cuento largo, intenten hacer esa misma historia en un microrrelato. Como señalé, ello es perfectamente asequible y genera resultados muy útiles, porque muchas veces revela detalles clave, buenos y malos, que quizás se pierden al redactar muchas páginas. En el caso de la novela, ¿qué es lo que le brinda al autor que en el cuento a lo mejor no puedes desarrollar tanto los personajes o quizá los temas deben de acortarse y no puedes abordar tantos temas y subtemas como en la novela, pero en tu caso, ¿qué es lo que em, nos está proporcionando este género? Mm. Bueno, en mi opinión, hay cuentos que pueden ser muy complejos. Hay quienes dicen que no, pues respeto su perspectiva. Sin embargo, para mí, el cuento puede ser extenso, puede ser complejo o no, digámoslo hasta allí. Sin embargo, sí presenta ya elementos que también tiene una novela, como diseño de personajes, diseño de escenarios, eh, conceptos de apoyo, un mensaje principal que es el que se piensa emitir, un argumento compuesto por premisas, estructura narratológica, etcétera. Por eso, desde la realización de un cuento, yo encuentro muy conveniente hacer un proyecto literario desde antes de escribir el cuento. Yo trabajo a partir del proyecto y considero que ello no le quita espontaneidad a la narrativa, sino que más bien saca todo su brillo. Esa es mi opinión. Pero si tuviera que hablar de la novela específicamente, pues sí, dada su extensión y complejidad, es evidente que también implica un proyecto que incluso puede tener un cronograma de trabajo, porque la novela toma una buena parte de nuestras vidas y implica un gran compromiso. Eh, pero lo que para mí hace especial a la novela es eso, la carga vital que requiere para existir. Humberto Eco afirmaba que él no comprendía a las personas que redactan una novela en un año sin disfrutar haciéndola en un lapso más prolongado. Y yo estoy de acuerdo con él. Para mí hay proyectos de novela que dicen por sí mismos, yo me tomaré 4 o 5 años para existir con toda mi fuerza, lo dicen, ante lo cual su escritor, escritora, solo puede asentir y si tiene la convicción y el compromiso suficientes, emprender tal faena sabiendo que ello tendrá consecuencias que marcarán su propia historia. El cuento a mí me fascina, igual que el microrrelato. Y creo que cada uno tiene su belleza en sí mismo, ¿no? El microrrelato, como bien decías, es muy, como estos instantes, rápido, pero Ujú. que tiene profundidad y aunque pareciera breve, a veces tienes que releerlo varias veces porque Ujú. tiene otros significados, intertextualidad, tiene ese diálogo con el autor y la realidad, el presente como tal. Entonces hay que mirarlo desde distintos ángulos. No es algo sencillo el microrrelato. Y el cuento, por su lado, pues también esconde diversos misterios que también están presentes desde los personajes cuando sí es importante lo que decías, hacer como ese esqueleto de la historia, esa escaleta, eh, pero mucho de lo que a lo mejor allí pongas en el cuento no se va a ver como tal, ¿no? Se va Ujú. a vislumbrar a lo mejor un poco, pero no es Sí. como en la novela que sí tienes que dar santo y seña de todo, ¿no? Em, Me gustaría que ahora nos hablaras, ya casi para terminar, de 3 ejercicios prácticos y algunas recomendaciones para escribir cuento.
Venga, venga, me encanta esto. Y de hecho, tengo un par de ejercicios prácticos y tres recomendaciones, si te parece bien. Vale. Un ejercicio práctico que considero básico para hacer cuentos es diseñar previamente a cada personaje. Es decir, uno de ellos tiene 24 años, hay que anotarlo en el proyecto, en el diseño del personaje. Y también cabe preguntarse cómo usa la ropa, cuáles son sus gustos y preferencias, qué rasgos físicos presenta, de qué manera habla, cuál es su idiosincrasia o ideología, en qué contexto se desenvuelve, qué características condicionan su conducta, qué sustenta o cómo sustenta su vida, en qué tiempo y lugar se encuentra, qué problema necesita resolver durante la narración, etcétera. Mientras más preguntas hagamos y respondamos en torno a nuestro personaje, mejor lo estaremos diseñando. Esto no significa, como dices tú, que con santo y seña va a estar todo ello en la narración, pero sí pienso que es muy importante que nosotros lo sepamos, porque ello nos va a permitir tener esa espontaneidad al momento de escribir, plasmando a ese personaje. Por otra parte, además de su imagen, algo importante que debe ser realizado en torno al diseño de un personaje es su arco narrativo. Esto significa que como autores debemos saber en qué punto arranca y en qué punto culmina el desarrollo que de ellos vamos a hacer, sea este desarrollo interno, psicológico, o externo, una secuencia de acciones a través del entorno, o ambos exactamente. Digo, podría ser solo psicológico si el personaje está sentado a la mesa simplemente reflexionando durante toda la narración, pero su desarrollo es mental. Eh, pues externo es cuando anda por allí y vive una serie de aventuras que lo conducen a X, Y o Z, o de ambas maneras, ¿no? En la trayectoria puede tener una transformación, un crecimiento personal que, bueno, uno tiene que tener controlado o registrado previamente para saber en qué punto parte y a cuál queremos llegar. Eh, y bueno, finalmente, realizado el diseño de los personajes y sus arcos narrativos, si la historia va a contener a más de uno, recomiendo analizar en qué punto se cruzarían mejor sus desarrollos para a partir de ello diseñar una trama fuerte e interesante. ¡Ay, extraordinario! Me gustaría que ahora nos permitieras compartir uno de otro más, ya con este cerramos, solo que no sé cómo se pronuncia el título, entonces corrígeme. Em, Balala, Baliala, tú dime, es Ah, Valhala. ya, Valhalla. Valhalla. No, bueno, ni una ni otra yo, estoy perdida. Claro, Pero es muy gracias confuso. por corregirme. Y a ver, háblanos al respecto. ¿Cómo, qué significa? Porque yo no conocí esa palabra, disculpa mi ignorancia, eh, pero me suena, y pues como que hasta lo melodioso de la palabra allí está presente. Em, Háblanos, por favor, de ello. Esa es una palabra que tomé de la mitología griega, nórdica. Es el ámbito de la posvida al cual, según ellos, se dirigían sus héroes y aquellos que caían en combate, en donde podían encontrar a Odín y a Thor y convivir en la gran mesa de los dioses. Bueno, ahora ya damos lectura a este instante compartido. La hoja en blanco es un gigante de hielo, una fuerza demoledora que solo desea aplastar a la humanidad, invadir nuestro reino y destruirnos, imponiendo la nada que inunda su forma rectangular. Por mi parte, siendo escribiente, arremeto contra su cara con un rayo verbal, hiriéndola tan fuerte que causo una sorprendida audiencia, de modo que tú y otros son salpicados por sangre de titán. Pero el calor es breve y el frío inconmensurable.
Ahora es mi turno de ir al olvido para luego volver cual gigante de hielo y batirme, tal vez contigo, a las puertas de este castillo. Ay, no, déjame compartir otro más. Ok. Escribiente. Salté de mis manos, resbalé de mis ojos, olvidé a mi cuerpo ante el escritorio, y sospecho que aún ahora sigue redactando esto que no es libro alguno, sino un terreno invisible, por tramos fácil o difícil de caminar. Siento una audiencia cerca de mí, pero veo a nadie. Un desesperante deseo de belleza me domina y a la vez ignoro dónde y con quién avanzo y la razón por la cual narro en pleno extravío. Por algún descabellado motivo, pienso que un buen cierre es importante. Ay, ese. Muchas gracias, David Enríquez, Gracias, por Ana Berta. habernos honrado con tu presencia virtual aquí en Letras a Contraluz. Ha sido de lujo, literal. Te agradecemos toda la sabiduría y el conocimiento que nos has compartido este mediodía, que ya es tarde. Y bueno, pues terminamos con que nos compartas tus redes sociales y sitios web en los que podemos encontrar más de tu trabajo, donde podemos adquirir tus libros contigo directamente a través de alguna plataforma. Tú dinos al respecto. Ok. Bueno, pueden encontrar más de mí en Instagram como david.enriquez.libros. Allí intentaré estar actualizando tanto mis publicaciones como mis servicios. También si a alguien le interesa platicar conmigo de un proyecto literario, con todo gusto, escribiéndome a david.enriquez@ion.mx. Y si quieren darle seguimiento a mis artículos y últimas creaciones literarias publicadas en línea, las encuentran en ion.mx. En cuanto a mi literatura, esta está en Amazon. Pueden encontrarme allí como David Enríquez y mis últimos libros publicados son Instantes Compartidos, otro que se llama Relatos Insólitos y en este momento está siendo procesado el de realidad virtual. Excelente. Pues muchísimas gracias de verdad. Y bueno, ya nos has dicho todas tus redes sociales y me las puedes compartir después con los links para que vayan directo y les redireccionen. Te lo agradecería infinitamente. De todos modos, yo tengo tu correo, entonces ahí se los estaré poniendo en la Muchas gracias. publicación. Y en cuanto a los demás, sí, por favor, envíamelos. Pues muchísimas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su tiempo, por su atención. Él es nuestro invitado de hoy, David Enríquez, a quien les recomiendo ampliamente seguir. Y por supuesto a Revista Ion, que también está aportando muchísimo a través de este espacio que está abriendo para distintos escritores y poetas y filósofos, porque también están en las reflexiones más profundas. Y bueno, pues que tengan un extraordinario fin de semana. Ya les estaré después platicando cómo me fue en el noveno encuentro de escritores. Recuerden, si pueden ir, vayan. Un abrazo y saludos a todos y todas y bendiciones.